Pregunta número 12. Esta es la segunda parte de la clase de hoy. A Annabel le gusta aprender sobre las plantas. Para un proyecto de la clase de ciencias, pensó en la siguiente pregunta. ¿Las plantas disfrutan cuando la gente les canta? Esta pregunta, A, es una pregunta científica válida porque es sobre plantas. B, es una pregunta científica válida porque es comprobable. C, no es una pregunta científica válida porque no es comprobable. O D, no es una pregunta científica válida porque es sobre plantas. La respuesta del número 12 es C. Y la explicación aquí está. Una buena pregunta científica debe ser comprobable y puede ser respondida con datos y hechos obtenidos por investigaciones, observaciones o experimentos. Las buenas preguntas científicas no se refieren a opiniones o emociones. Las plantas disfrutan cuando la gente les canta, no es comprobable, porque no es posible preguntarle a una planta si disfruta o no de algo. Por lo tanto, la pregunta de Annabel no es una pregunta científica válida. Una posible pregunta científica válida sobre este tema podría ser: ¿las plantas crecen más rápido cuando la gente les canta? Esta pregunta es válida porque es comprobable y no se refiere a las emociones de las plantas. Ok, la pregunta número 13. Las fases de la luna son causadas por las posiciones cambiantes de la Tierra y la Luna en relación con el Sol. ¿Cuál de los siguientes elementos podrá representar mejor el Sol, la Tierra y la Luna en un modelo que muestre las fases de la Luna? A. Una vela, una pelota de fútbol y un espejo. B. Una linterna, una pelota de baloncesto y una pelota de softball. C. Una naranja, una toronja y un limón. O D. Un espejo, un ventilador y un poco de cordel. La respuesta del número 13 es B. Y aquí está la explicación. Los modelos son representaciones de objetos, eventos y procesos en el mundo real. Sin embargo, se pueden utilizar diferentes modelos para representar la misma cosa. El objetivo del modelo debe tenerse en cuenta al elegir el tipo de modelo a utilizar. La mitad de la luna está siempre a la sombra. Las fases de la luna son causadas por la cantidad de luz que se recibe la mitad de la luna visible desde la Tierra, que depende de las posiciones relativas del Sol, la Tierra y la Luna. El Sol se representa mejor por una fuente de luz. La Tierra y la Luna son objetos redondos y la Luna es más pequeña que la Tierra. Por lo tanto, una linterna, una pelota de baloncesto y una pelota de softball podrían fácilmente representar el sistema Sol-Tierra-Luna, como en el ejemplo que se presenta a continuación. Aquí se ve el ejemplo, con la linterna que representa el Sol, la pelota de baloncesto que representa la Tierra y la pelota de softball que representa la Luna. Okay. Pregunta 14. El suelo del Océano Atlántico se está expandiendo lentamente. Se propaga a razón de 1 a 10 centímetros por año. ¿Por qué sería útil para los científicos utilizar un modelo para estudiar la expansión del lecho del Océano Atlántico? A. La expansión del suelo del océano es un concepto tan abstracto que la gente necesita de un modelo para poder visualizarlo. B. Se necesitarían varios años para poder recolectar los datos de este proceso de primera mano. C. El océano se está expandiendo en una escala tan grande que no puede medirse con herramientas normales. O D. Este proceso se produjo en el pasado, pero actualmente ya no está ocurriendo. La respuesta del 14 es B. Y aquí está la explicación.
Esta parte de los modelos ya lo hemos leído varias veces. La expansión del océano ocurre muy lentamente, tanto que a los científicos les tomaría 50 años o más recopilar suficientes datos significativos del suelo del océano para poder completar el estudio. Por lo tanto, los científicos utilizan modelos para poder predecir cómo el suelo seguirá expandiéndose y para comprender cómo se veía el fondo del océano hace miles de años. Sigamos a la 15. Los principios científicos son hechos, declaraciones o reglas sobre objetos o procesos en la naturaleza. Los principios científicos se basan en evidencias o en datos generados por las observaciones y las investigaciones de muchos científicos diferentes a lo largo del tiempo. ¿Cuál de estas declaraciones son principios científicos? 1. Todas las sustancias pueden ser clasificadas en dos categorías, plantas y animales. 2. Todos los organismos vivos están conformados por células. 3. La atmósfera es una mezcla de gases. 4. La masa de una sustancia permanece igual cuando cambia de sólido a líquido. 5. La energía se destruye cuando se transforma en calor. Las opciones para las respuestas son A. Las declaraciones 3 y 4 solamente. B. Las declaraciones 2, 3 y 4 solamente. C. Las declaraciones 1, 2, 3, 4 y 5. O D. Las declaraciones 1, 2, 3 y 4 solamente. La respuesta del número 15 es B. Las declaraciones 2, 3 y 4 son principios científicos. Todos los organismos vivos están conformados por células, es lo que habíamos aprendido luego antes de cerrar las clases. La atmósfera es una mezcla de gases y la masa de una sustancia permanece igual cuando cambia de sólido a líquido. Todas estas declaraciones son hechos que pueden ser apoyados por la evidencia científica y son ampliamente aceptados por la comunidad científica. Pregunta 16. En la década de 1990, los científicos utilizaron imágenes de satélite para localizar un cráter de un asteroide gigante en el Golfo de México. El cráter, llamado Chicxulub, se formó hace unos 65 millones de años. Después de haber descubierto el cráter, los científicos utilizaron programas de computadora para modelar los efectos del impacto de un asteroide en el planeta. ¿Por qué los científicos tienen que utilizar un modelo para estudiar los efectos de asteroides? A. Se necesitarían varios años para recopilar datos sobre el evento de primera mano. B. El evento ocurrió hace mucho tiempo para poder estudiarlo directamente. C. El evento ocurrió demasiado lentamente para poder ser estudiado en tiempo real. O D. El impacto de un asteroide es un concepto tan abstracto que la gente necesita de un modelo para poder visualizarlo. La respuesta del 16 es B. Y la explicación aquí está. El cráter Chicxulub se formó hace aproximadamente 65 millones de años. No había seres humanos en la Tierra en este momento para estudiar los efectos del impacto. Así los efectos solo pueden ser estudiados hoy en día mediante un modelo del evento. 17. Una hipótesis se describe como A. Una conjetura, una suposición con conocimiento. B. Un resumen. C. Una conclusión que se basa en evidencia. O D. Una lista detallada. La respuesta es A. Una hipótesis se describe como una conjetura, es decir, es una suposición con conocimiento que intenta explicar un fenómeno o predecir el resultado de un experimento. Las hipótesis deben ser escritas como afirmaciones. Por ejemplo, los galgos corren más rápido que otras razas de perros, o si se agrega sal al hielo, entonces el punto de congelación será más bajo. Las hipótesis no deben ser escritas en forma de preguntas. Pregunta 18.
Cristóbal está investigando la afirmación de que las personas con piernas largas pueden correr más rápido que aquellas con piernas más cortas. ¿Cuál de las siguientes fuentes de información es más confiable para su investigación? A. Revistas científicas. B. Editoriales de los periódicos. C. Todas estas. O D. Entrevistas con amigos altos y bajos. La respuesta del 18 es A. Cuando se realiza una investigación, es importante utilizar solo fuentes de información confiables. Las fuentes de información confiables incluyen evidencias científicas o datos que han sido interpretados por personas con conocimiento sobre el tema. Las revistas científicas y los libros de texto son ejemplos de fuentes de información confiables. Los editoriales de los periódicos y las entrevistas con los amigos no son fuentes de información confiables, ya que a menudo se basan en opiniones y no en hechos. 19. Enrique quiere estudiar las diferentes técnicas que usan las aves paseriformes, para construir sus nidos. ¿Qué tipo de investigación podría ayudar más a Enrique? A. Realizar un experimento controlado. B. Construir un modelo de un nido. C. Hacer observaciones en la naturaleza. O D. Descubrir una especie desconocida de aves paseriformes. La respuesta del 19 es C. Y la explicación. Las diferentes preguntas e hipótesis científicas requieren diferentes tipos de investigaciones científicas. Algunas preguntas pueden ser respondidas a través de experimentos controlados, otras a través de la recolección de muestras, la construcción de modelos o hacer observaciones. Una pregunta sobre el comportamiento animal puede responderse haciendo observaciones en la naturaleza. La pregunta 20. En los Estados Unidos se forma un promedio de 800 tornados al año. Los meteorólogos que estudian los tornados usan modelos en lugar de estudiar los tornados directamente. ¿Por qué utilizan modelos para estudiar los tornados? A. Es muy peligroso acercarse a los tornados. B. La velocidad y la fuerza de un tornado no puede medirse con ninguna tecnología moderna. C. Los tornados son demasiado pequeños para ser vistos directamente. O D. La destrucción causada por un tornado se produce a un ritmo tan lento que no se puede estudiar en tiempo real. La respuesta del 20 es A. Y la explicación aquí está otra vez del modelo. Muchos fenómenos naturales, como los tornados y terremotos, son muy peligrosos. Solamente en los Estados Unidos, los tornados matan alrededor de 80 personas y dejan heridas a más de 1.500 personas en promedio cada año. Por lo tanto, los científicos deben usar modelos para estudiar los tornados de una manera segura. Pregunta número 21. Teresa está aprendiendo un procedimiento de primeros auxilios llamado RCP, reanimación cardiopulmonar. Ella está practicando con un maniquí o un modelo de la mitad superior del cuerpo humano. ¿Cuál de las siguientes es una limitación del maniquí de RCP? A. No es posible hacer presión en el pecho de un maniquí de RCP. B. No es posible respirar en la boca de un maniquí RCP. C. No es posible recostar un maniquí RCP en el suelo. O D. No es posible comprobar el pulso real de un maniquí de RCP. La respuesta del 21 es D. Y la explicación. Perdón. Bueno, aquí está. Un modelo es una representación de un objeto, sistema, evento o proceso del mundo real. La utilidad de un modelo depende de qué tan cercana sea la coincidencia de su comportamiento con el mundo real. Un maniquí RCP ayuda a la gente a practicar las acciones necesarias para intentar reanimar el corazón de una persona, en el caso de que el corazón haya dejado de latir. Sin embargo, el maniquí no es un ser humano real,
por lo que tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no es posible comprobar el pulso del maniquí de RCP. Pregunta 22. La escala es la proporción utilizada para determinar la relación entre un objeto real y un modelo de objeto. Por ejemplo, los agentes de bienes raíces a menudo hacen modelos de centros comerciales. Si la escala de un modelo de una tienda es igual a 1 centímetro por 30 pies, ¿cuál es la longitud real de una tienda que mide 4 centímetros en el modelo? A, 120 pies, B, 24 pies, C, 60 pies o D, 240 pies. La respuesta del 22 es A. Y aquí está la explicación. Para encontrar la longitud real, se debe multiplicar el número de centímetros por la escala. 4 centímetros por 30 pies por centímetro es igual a 120 pies. La pregunta 23. En la clase de la señora Garrido, todos deben hacer un experimento para la Feria de Ciencias de este año. Para comenzar este proceso, la señora Garrido les pidió a sus alumnos que escribieran 4 preguntas que pudieran estudiar. Uno de los estudiantes escribió las siguientes preguntas. 1. ¿De qué forma afecta la masa de un coche de juguete su velocidad al bajar por una rampa? 2. ¿Cómo afectan las posiciones del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas las características de la personalidad de un ser humano y sus patrones de comportamiento diario? 3. ¿Qué tipo de sartén, cobre, aluminio o vidrio, se calienta con más rapidez? 4. ¿Qué tipo de productos químicos pueden quitar la pared celular de la célula de una planta? ¿Cuál de las preguntas anteriores no puede ser respondida a través de una investigación científica? A. Pregunta 4. B. Pregunta 3. C. Pregunta 1 o D. Pregunta 2. La respuesta del 23 es B. Algunas cosas no pueden estudiarse a través de investigaciones científicas. Por ejemplo, ¿cómo afectan las posiciones del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas la personalidad de un ser humano y sus patrones de comportamiento? Es una pregunta que no puede responderse de una manera científica. La astrología es el estudio de cómo los cuerpos celestes, como el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, afectan la personalidad y el comportamiento de una persona. La astrología se basa principalmente en las tradiciones culturales y no en evidencias científicas. Pregunta 24. El doctor Hakoda está estudiando los tsunamis, grandes olas que pueden alcanzar hasta 1.700 pies de altura. Cuando los tsunamis se presentan, suelen causar graves daños a propiedades, inundaciones y destruyen vidas. ¿Cuál es el método menos destructivo y más rentable para que el doctor Hakoda pueda estudiar los tsunamis? A. Recrear tsunamis de tamaño real en lugares remotos. B. Modelar tsunamis usando simuladores en la computadora. C. Esperar a que se produzcan tsunamis y examinar las grabaciones de video. O D. Realizar experimentos controlados en piscinas de olas. La respuesta del 24 es B. El doctor Hakoda debería modelar tsunamis usando simuladoras en las computadoras. Las simulaciones en la computadora pueden modificarse fácilmente y llevarse a cabo muchas veces, por lo tanto son muy rentables. Además, no causan daños, por lo que este es el método menos destructivo. Pregunta 25. La segunda ley del movimiento de Newton establece que una fuerza desequilibrada generará que un objeto se acelere de acuerdo con la siguiente ecuación. F es igual a m por a, en la cual F es la fuerza, m es la masa del objeto y a es la aceleración que resulta. Esta ecuación es un modelo teórico que puede predecir cómo se moverán los objetos. Luisa planea empujar una pelota de 5 kilogramos con una fuerza diferente en 5 ensayos. ¿Cuál de las siguientes gráficas predice un patrón de movimiento de la pelota que coincide con el modelo teórico?
movimiento de una pelótica, que va así. La segunda, la tercera tiene una curva y la cuarta baja. Las respuestas entonces son X, Y, Z, W. Y la respuesta del número 25 es A. Bueno, quiero mostrarte la respuesta aquí primero. Entonces, la respuesta que fue A, que es el modelo X, que es esta. Para comprobar si los datos en un gráfica coinciden con el modelo, se debe leer los valores de la fuerza y la aceleración desde un punto de datos en la gráfica. Como la masa de la pelota es de 5 kilogramos, se debe multiplicar 5 por A y comprobar si el resultado es igual al valor de F en la gráfica. Si el valor no corresponde, probar en un punto de datos diferentes en el gráfico. Si el valor coincide, a continuación, se debe probar un punto de datos diferente de la misma gráfica para confirmar que toda la gráfica se ajusta al modelo. Un dato que es fácil de leer en la gráfica X es F es igual a 5 y A es igual a 1. Si estos valores están conectados con la segunda ley de Newton, 5 por 1 es igual a 5, coincide con el punto de datos que se encuentran en la gráfica. Nuevos estudios confirmarán que el patrón de los datos en la gráfica X coincide con el modelo teórico de la segunda ley de Newton. Okay. Pregunta 26. Supongamos que la siguiente declaración es verdadera. Si una persona fuma, esta persona eventualmente desarrollará una enfermedad pulmonar. Si la afirmación anterior es verdadera, ¿es lógico asumir que la siguiente afirmación también es verdadera? Si una persona no fuma, esta persona nunca desarrollará una enfermedad pulmonar. A. Sí, lo opuesto de cualquier afirmación lógica debe de asumirse como verdadero. B. No, las enfermedades pulmonares pueden ser causadas por otros factores, por lo tanto, esta suposición no es lógica. C. No, lo opuesto de cualquier afirmación lógica debe de asumirse como falso. O D. Sí, las enfermedades pulmonares son inducidas solo por factores ambientales como el humo del tabaco. La respuesta del 26 es B. Aun si una afirmación es verdadera, la afirmación contraria no es necesariamente verdadera. Por ejemplo, aun si asumimos que fumar causa enfermedades pulmonares, no es lógico asumir que una persona que no fuma nunca desarrollará una enfermedad pulmonar. Las enfermedades pulmonares, como el cáncer del pulmón, enfisema, asma y bronquitis, pueden ser causadas por muchos otros factores, además del hábito de fumar. Las investigaciones científicas usualmente involucran el razonamiento lógico. Es importante, sin embargo, asegurarse de utilizar la lógica adecuada y buenos razonamientos. Pregunta 27. Alberto está interesado en aprender sobre los ratones. ¿Cuál de las siguientes preguntas es una pregunta científica? A. ¿Los ratones que comen queso son más bonitos que los ratones que comen mantequilla de maní? B. ¿Los ratones grandes son mejores mascotas que los ratones pequeños? C. ¿Es ético tener un ratón como mascota? O D. ¿Los ratones crecen más rápido cuando comen queso o cuando comen mantequilla de maní? La respuesta del 27 es D. Una buena pregunta científica debe ser comprobable y puede ser respondida con datos y hechos obtenidos por investigaciones, observaciones o experimentos. Las buenas preguntas científicas no se refieren a opiniones o emociones. Los ratones crecen más rápido cuando comen queso o cuando comen mantequilla de maní. Es una buena pregunta científica porque Alberto puede diseñar un experimento científico para comprobarlo. Pregunta 28. ¿Cuál de las siguientes hipótesis es comprobable? A. Si la temperatura aumenta, la producción de gas, que mide la velocidad de fermentación, se incrementará. B. Una disminución en la temperatura afectará la producción de gas y la fermentación la mayor parte del tiempo.
C. ¿La temperatura afecta a la fermentación? O D. La alteración de la temperatura puede afectar la producción de gas, que mide la velocidad de fermentación. La respuesta del 28 es A. Una hipótesis es una conjetura que intenta explicar un fenómeno o predecir el resultado de un experimento. Las hipótesis deben ser escritas como afirmaciones y no como preguntas, y deben ser claras, no vagas y comprobable, medibles. Un ejemplo de una hipótesis comprobable es: si la temperatura aumenta, la producción de gas, que mide la velocidad de fermentación, se incrementará. Las otras opciones están escritas de manera incorrecta, por ejemplo, afecta la temperatura a la fermentación, o son demasiado vagas. Pregunta 29. Estamos casi terminando. Los principios científicos son hechos, declaraciones o reglas sobre objetos o procesos en la naturaleza. Los principios científicos se basan en evidencia o en datos generados a partir de las observaciones y las investigaciones de muchos científicos diferentes a lo largo del tiempo. Los datos en la siguiente gráfica apoyan el principio científico conocido como la ley de Boyle. De acuerdo con los datos en la gráfica y la ley de Boyle, ¿cómo se relaciona la presión y el volumen? A. Por cada atmósfera adicional de presión, el volumen aumenta exactamente 1 litro. B. A medida que aumenta la presión, el volumen disminuye. C. A medida que aumenta la presión, el volumen aumenta. O D. Por cada atmósfera adicional de presión, el volumen disminuye exactamente 1 litro. La respuesta del 29 es B. Los patrones en los datos pueden ser utilizados como evidencia de los principios científicos, y los principios científicos pueden ser utilizados para predecir patrones de datos. En este caso, los datos en la gráfica pueden utilizarse para describir el principio científico de la ley de Boyle. La ley de Boyle dice: a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye. Pregunta 30, que es la última. Un modelo a escala de una torre de agua contiene una cucharada de agua por cada pulgada de altura. En el modelo, una pulgada equivale a 1 metro y una cucharada equivale a 1000 galones de agua. ¿Qué tan alto debe ser este modelo? Debe ser el modelo de una torre de agua que contiene un volumen de 20.000 galones de agua. A. 2 pulgadas de altura. B. 4 pulgadas de altura. C. 200 pulgadas de altura. O D. 20 pulgadas de altura. La respuesta del número 30 es D. Y la explicación está aquí. De acuerdo con el problema, la torre de agua real almacena 20.000 galones de agua. Por lo tanto, el modelo debe almacenar 20 cucharadas de agua. Si el modelo a escala almacena una cucharada de agua por cada pulgada de altura, entonces el modelo de la torre debe ser de 20 pulgadas de altura. Entonces, esto es todo para el día de hoy. Ahora espero que todos pongan bastante atención en el momento de contestar sus preguntas y que saquen 100% porque hemos repasado cada posible pregunta con sus posibles respuestas y con explicación de cada una. Buen día.